El origen del universo, la creación del mundo en 7 días, Génesis 1. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces, la luz, el cielo, la tierra y la vida, surgiera de la nada? En un instante, el universo entero cambió para siempre. Relájate y escucha cómo se formó el mundo, día tras día, en un viaje lleno de paz y creación. Imagina un momento en el que todo es oscuridad. No hay forma ni sonido, solo un silencio profundo que parece eterno. La nada es absoluta. Pero, de repente, una chispa de luz comienza a surgir en ese inmenso vacío. Dios, la energía creadora que todo lo puede, decide que ha llegado el momento de empezar. Con una simple palabra, que haya luz. La oscuridad se disuelve y da paso a una luz suave y cálida, que ilumina todo a su alrededor. Esa luz no es solo una fuente de iluminación externa, sino que también representa claridad interna, una energía que da vida y propósito. Mientras la luz se expande, sientes cómo envuelve cada rincón, acariciando con suavidad lo que antes era vacío. La oscuridad se retira a un segundo plano, pero no desaparece del todo. Así, Dios separa la luz de la oscuridad, dando lugar al primer ciclo de la creación, el día y la noche. Esta primera división del tiempo nos recuerda que la vida está llena de contrastes, y ambos, la luz y la oscuridad, son esenciales en nuestro viaje. El primer día termina con el mundo en calma, iluminado por una luz que parece eterna, marcando el comienzo de una gran obra. En el segundo día, Dios vuelve su atención hacia las aguas que cubren todo el planeta. Estas aguas se extienden en todas direcciones, sin límites ni forma definida. Dios, con su sabiduría infinita, decide crear un espacio entre ellas. Imagina cómo, poco a poco, una bóveda se forma sobre las aguas. Esa bóveda se convierte en el cielo, una expansión infinita y serena que separa las aguas de abajo de las de arriba. El cielo, inmenso y lleno de paz, parece flotar sobre el mundo. Es un espacio de tranquilidad, un refugio azul que invita a la contemplación. Cuando miras hacia arriba, puedes sentir la inmensidad de este nuevo cielo, tan vasto y misterioso. Este espacio no solo es visual, es una invitación a soñar, a elevar tu espíritu hacia lo más alto. A lo lejos, el sonido del agua se convierte en un suave susurro, como una melodía que acompaña la creación de este firmamento. Así termina el segundo día, con el cielo recién creado, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, siempre hay espacio para la calma y la serenidad. Con el tercer día, la creación comienza a tomar forma tangible. Dios, al mirar las aguas que cubren la tierra, ordena que se reúnan en un solo lugar. Y así, con un solo mandato, las aguas se retiran y lo seco empieza a aparecer. Lentamente, la tierra firme se alza desde las profundidades. Montañas majestuosas se elevan hacia el cielo, mientras valles y llanuras se extienden a lo largo del horizonte. Los mares, ahora organizados, acarician las costas de la tierra recién formada. Las olas rompen suavemente en las orillas, creando un ritmo constante y relajante. Pero la obra no está completa. Dios desea que la tierra sea más que solo roca y polvo, así que ordena que broten plantas y árboles de la tierra. Imagina cómo, de la nada, el suelo comienza a cubrirse de verde. Primero, hierbas y pequeños arbustos aparecen, seguidos de árboles robustos que se alzan hacia el cielo, sus ramas llenas de hojas frescas y frutos sabrosos. La tierra, que antes era árida, ahora está llena de vida. Puedes sentir la frescura de la hierba bajo tus pies, el aroma de los árboles frutales en el aire. Es un paraíso terrenal en formación, lleno de colores vibrantes y vida. El tercer día concluye con la tierra rebosante de vegetación, un lugar preparado para recibir a las futuras criaturas que habitarán en ella. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que te ayudarán a relajarte antes de dormir. Al comenzar el cuarto día, Dios decide llenar el cielo con luces que marquen el tiempo y las estaciones.
Con un simple mandato, el sol aparece en el horizonte. Su luz dorada y cálida inunda todo el paisaje, bañando la tierra con un resplandor suave pero poderoso. El día ya tiene un guardián, una fuente de luz y calor que alimentará todo lo que habita bajo él. Cuando el sol desciende, la noche no queda en oscuridad. La luna, con su luz plateada y tranquila, se alza en el cielo. Su brillo es suave, pero constante, proporcionando una luz que guía y acompaña en la quietud de la noche. Las estrellas, pequeñas luces parpadeantes, aparecen a lo lejos, esparcidas por el vasto firmamento, como si estuvieran ahí para recordar la inmensidad del universo. Cada una de estas luces tiene un propósito. No solo separan el día de la noche, sino que también marcan el paso del tiempo, los días, las estaciones, los años. Es el ritmo natural de la vida, un ciclo constante que da orden a todo lo que vendrá. El cuarto día termina con el cielo iluminado, lleno de estrellas y un profundo sentido de continuidad. Con el quinto día, Dios decide llenar los mares y el cielo de vida. El agua, que hasta ahora ha estado quieta y serena, se convierte en un hogar para toda clase de criaturas. Imagina cómo, de repente, los mares se llenan de peces y seres marinos que nadan con gracia en las profundidades. Desde los más pequeños peces que se deslizan entre las corrientes, hasta los grandes animales marinos que dominan los océanos. Arriba, en el cielo, las aves despliegan sus alas y comienzan a volar. Puedes ver cómo sus plumas brillan bajo el sol, y cómo surcan el cielo con elegancia y libertad. Cada ave, con su canto único, llena el aire de sonidos armoniosos, mientras el viento las acompaña en su vuelo. Dios bendice a todas estas criaturas, ordenándoles que se multipliquen y llenen los cielos y los mares. Es un momento de celebración para la vida, un recordatorio de que la creación está en constante expansión. Y así, el quinto día llega a su fin, con el cielo y los mares vibrando de vida y energía. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para recibir más relatos como este, perfectos para desconectar y encontrar paz antes de dormir. El sexto día es el más especial de todos. Después de llenar los cielos y los mares de vida, Dios decide crear a los animales que habitarán la tierra. De la misma manera en que surgieron los peces y las aves, los animales terrestres aparecen, desde los más pequeños insectos hasta los grandes mamíferos que vagan por las llanuras. Cada uno encuentra su lugar en este vasto ecosistema que ahora está completo. Pero Dios no ha terminado. En este día, crea al ser humano, un ser único a su imagen y semejanza. Con paciencia y amor, moldea al hombre y a la mujer, les da vida con su aliento divino y los coloca en el centro de su creación. Les da la tarea de cuidar la tierra, de gobernar sobre los animales y de vivir en armonía con todo lo que les rodea. El sexto día es un día de unión, donde la creación y el ser humano están conectados de manera profunda, reflejando la esencia divina en cada acto. Y así, con la creación del ser humano, el sexto día llega a su fin. El séptimo día es un día diferente. Después de 6 días de creación, Dios decide descansar. No es un descanso de agotamiento, sino uno de contemplación. Observa todo lo que ha creado, la luz, el cielo, la tierra, los mares, los seres vivos y el ser humano. Todo está en perfecta armonía. Este día es un recordatorio de la importancia del equilibrio en la vida. Después de un tiempo de creación y esfuerzo, siempre debe haber un momento para detenerse, reflexionar y disfrutar de lo que se ha logrado. El séptimo día es el día del reposo, el día en que la creación encuentra su paz. Así terminó la creación del mundo, un proceso lleno de belleza, paz y armonía. Cada día, Dios agregó un detalle más, formando el universo que ahora conocemos. Espero que este relato te haya ayudado a desconectar y encontrar paz. Si te ha gustado, suscríbete al canal para más relatos espirituales como este, que te ayudarán a relajarte antes de dormir. Recuerda, aquí en Desconecta y Duerme, estamos aquí para ayudarte a encontrar ese momento de calma que todos necesitamos.